En el Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña en esta oportunidad el concejal de Bogotá, Celio Nieves Herrera. Profesor, bienvenido al Día Noticias. Muchas gracias, don John Didier. Muy amable por la invitación. Un saludo muy especial a toda su importante audiencia a esta hora de este buen día. ¿Cómo le va la vida? A la vida le va bien y a Celio Nieves Herrera también. Sí, señor. Muchas gracias de nuevo por la invitación. ¿Le gustó el fallo de La Haya que negó las pretensiones de Nicaragua? Eso es una noticia muy importante para Colombia porque se elimina esa discusión y esas pretensiones que tenía Nicaragua de extender la plataforma continental más de 200 kilómetros náuticos hacia su país y apoderarse, en el mejor sentido de la palabra, pues con mucha fauna, flora, riqueza hídrica, mar, turismo seguramente, y los sanandresanos y las islas de Providencia y Catalina, sus habitantes, pues quedan con mucha tranquilidad. Entonces le corresponde ahora a Colombia atender muy bien a los nativos, a la gente buena de San Andrés, Providencia y Santa Catarina, desarrollar políticas públicas de educación, de recreación, de turismo, de salud, que regularmente en esos escenarios y en esas localizaciones siempre el Estado está ausente. Yo creo que el gobierno del presidente Petro entra a trabajar en favor de esas islas tan maravillosas que tiene nuestro país. ¿Y a quién hay que darle las gracias? ¿Al gobierno Petro, al gobierno Duque, al gobierno Juan Manuel Santos? Yo creo que eso es una secuencia, ¿no? Pero bueno, nos correspondió a este gobierno decir que con su equipo, porque cada gobierno ha tenido un equipo, ¿no? Sí. En la mañana yo escuchaba por ahí en otros medios de comunicación distinto al suyo, sí, que si de pronto el fallo era adverso a Colombia, era culpa del gobierno porque había acabado la comisión, porque mejor, que la había cambiado. Ujú. Entonces lo que uno espera es que digan que como la cambió, pues hubo éxito, ¿no? Es Pero que entonces sí esto, le toca una partecita de este sí, gobierno del triunfo, por porque supuesto. dicen que como todo lo hizo No, Santos y María no, Ángela Holguín. no, yo creo que hubo una comisión, es tanto que estaban allá muy atentos al fallo. Mm. Sí, unos comisionados, pues, internacionalistas y especialistas en estos temas que se resuelven allá en la Corte de La Haya, ¿no? Lo importante es que Colombia ha ganado, ¿cierto? Ujú. Y no es para formar, digamos, un choque contra el país que se siente, entre comillas, afectado. Entonces, sencillamente tenía una pretensión y a veces se gana en esos asuntos y se pierde, ahí no se empata, como en el fútbol, ¿no? Entonces, Colombia tranquilo, contento, pero principalmente vuelvo a reiterar, la gente de las islas del Caribe colombiano, esas tres que hemos mencionado, y otros cayos donde hay también habitantes colombianos, se sientan felices y que el gobierno pues sepa que hay una población que lo quiere y que él mande muchos recursos para que se implementen políticas públicas. Digo yo conozco muy bien esa isla cuando estaba en FECODE, iba con frecuencia a hablar con los maestros y había muchos conflictos, muchos problemas. Entonces la atención a la juventud se vuelve primordial, que haya universidad gratuita, que haya salud plena, que haya recreación y que el turismo sea de lo mejor. ¿Usted conoce a Nola Davis allá en San Andrés? Pues Una el maestra. apellido me suena, ¿no? Sí, Sí, bueno. a los Liber, allá ellos fueron Palacios, fueron maestros muy queridos. Mm. Hubo una de ellas, una secretaria de Educación, gobernadora, que fue maestra también. Y entonces ahí hemos estado conectados con la isla. Pero fíjese que dicen que es que el gobierno nacional los abandona mucho, pero va uno a ver y parece que de pronto puede haber ineficiencia administrativa porque una de las noticias de las últimas horas también es que la gobernación de San Andrés tendrá que devolver más de 3.970 millones de pesos que no invirtió en un proyecto de educación. O sea, se Bueno, les da la plata, pero no la usan. jodido, ¿no? Eso también tiene que ver con la eficiencia administrativa, ¿no? Es decir, siempre, principalmente esos sectores, digamos, abandonados, olvidados del centralismo de Colombia que se ejerce desde Bogotá, no se atienden de la mejor manera.
pero igualmente se hacen esfuerzos y a veces no se implementan las políticas con la velocidad que lo han exigido, ¿no? Eso significa que quien tiene que implementar la política, pues es un mal gobernante, eso también hay que decirlo con tranquilidad y respeto, porque si yo le envío un recurso que lo han pedido, que lo han solicitado, se lo envío para que se beneficie una población juvenil, para el caso que usted nos comenta en materia educativa, y si no la aplico inmediatamente, pues cuando la vaya a aplicar ya esa plata está desvalorizada y tenemos que volver a pedir. Eso también tiene que ver con elementos de alguna corrupción en algunas partes del país. ¿Usted se amañó como concejal o le hace mucha falta ser nuevamente profesor? Yo estoy amañado como concejal, pero siempre he dicho que para mí lo más importante en mi vida, digamos, pública, es haberme formado como maestro, haber ejercido la profesión y todavía pues yo ocasionalmente me paso por los colegios y a veces ingreso a los salones a hablar con los muchachos, no en la titularidad de dar una clase, una Ujú. cátedra, pero sí mantenemos el contacto con los maestros principalmente. Se va a volver a lanzar, ¿no? En las elecciones de octubre está usted poniendo su nombre nuevamente a consideración de los bogotanos. Sí, señor, lo estamos haciendo y aspiramos que muy prontamente, en el marco de las decisiones que tiene que tener el pacto histórico de Colombia, que ganó las pasadas elecciones hacia el gobierno nacional en cabeza de Francia Márquez y de Gustavo Petro, en Bogotá y en el país, pues nos sigamos fortaleciendo, sigamos trabajando con un ánimo unitario, con unos buenos programas, unas buenas ideas, unos buenos liderazgos de hombres y mujeres y volvamos a ser mayoría en las corporaciones del orden municipal y departamental, porque estas, usted lo sabe muy bien, son unas elecciones del orden regional. Entonces vamos a seguir promocionándonos, vamos a seguir contando qué hemos hecho y posiblemente qué más vamos a hacer en el Consejo Capitalino. El polo va en la lista del pacto histórico, Sí, ¿no? el Polo Democrático está en Parte. la coalición del Ujú. Pacto Histórico desde cuando se conformó por primera vez en la idea de la política del orden nacional hacia la presidencia, Cámara, Senado de la República. Yo creo que tuvimos un buen resultado y aspiramos a replicarlo incluso con mayor éxito en todas las regiones y principalmente sin desconocer a ninguna región del país, principalmente en las ciudades más importantes de Colombia y por supuesto una de ellas es la capital de la República, la ciudad de Bogotá. El que la imagen del presidente esté decayendo según las últimas encuestas, ¿podría afectar los resultados de estas elecciones regionales locales de octubre? A ver, la expresión que está cayendo es relativa, ¿no? Sí. Ahí hay otras encuestas que se hacen desde lo privado que indican que efectivamente hay un equilibrio, estamos más o menos en el 50%. Este año no Y ha no en sido, el 35. no, este año no ha sido fácil, y no ha sido fácil porque desde el mismo momento, y tienen todo su derecho, sí, los partidos que se han coaligado también en oposición tienen todo su derecho a actuar en beneficio de sus propuestas. Eso no nos debe molestar, ¿no? Eso sí, lo que nosotros solicitamos es que se haga con altura, sin generar mentira ni generar miedo, sino con propuestas. Y si tienen que oponerse a alguna norma que quiera implementar el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues que lo hagan, ¿no? Y hay cosas que han pasado en el Congreso, hay otras no, ya vienen unas amenazas, en el mejor sentido de la palabra, de cambio radical, de que están buscando coaligarse Ujú. para atravesarse como vaca muerta en el camino a todas las iniciativas del gobierno nacional. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, porque nosotros también tenemos las mejores razones pues para seguir diciendo qué es lo que queremos, porque uno hace una campaña con unas propuestas y con unos compromisos. Entonces, la oposición no se puede disgustar que llevemos una reforma laboral,
o una reforma pensional, porque eso lo dijo Petro en las En plazas, en campaña. las calles y en Mm, las ciudades de Colombia. mm, Entonces, ¿que de dónde? No, pues de dónde no, es que nosotros hicimos un compromiso con la nación, mm. con los ciudadanos que votaron por Fue el nosotros y programa que por los que no ganó. votaron. Fue el programa que ganó y Exacto. entonces los otros pueden hacer la oposición, vuelvo a decirlo, porque no está prohibida, todo lo contrario, está amparada constitucional y legalmente. Entonces usted está optimista, usted no está pues temeroso de que puede No, yo resultar. creo que ahorita el Congreso de la República va a haber una disputa, por supuesto, por las mesas directivas. Ujú. Se aspira a que dentro de la coalición inicial, pues quede alguien que ya no va a ser, digamos, del pacto histórico, porque es así de concreto y cierto, sino de otras fuerzas que en principio ayudaron a que las mesas directivas estuvieran en cabeza, principalmente de hombres y mujeres del Congreso del lado del pacto histórico. Entonces, ¿usted cree que Gustavo Petro está haciendo un buen gobierno y que por lo tanto hay mucha gente contenta? Las verdaderas encuestas en las que ustedes confían, pues les va a permitir que respalden sobre todo a los concejales y a los candidatos del pacto histórico, que les va a ir bien. Nosotros hemos dicho y esto es como una frase de cajón, puede parecer como una frase de cajón. Se dice, si a usted le va bien, a mí me da bien. Si al Sí. gobierno nacional le va bien, indudablemente eso va a tener unas repercusiones en las regiones, Ujú. ¿cierto? Y nombrar mandatarios regionales cercanos, seguramente no iguales, cercanos a los programas del orden nacional, a las políticas del orden nacional, pues los beneficios se van a ver con más tranquilidad, porque el diálogo va a ser más permeable, más tranquilo, más convocante y más de acuerdo. Ujú. Sí, eso es lo que se aspira y lo que se quiere. ¿Y esa lista del pacto histórico va a ser cerrado o voto preferente? Estamos nosotros en esa discusión. Yo ¿No han creo que en definido? unos 10, 12 días hemos definido esa situación. Ahí hay unas razones de lado y lado para que sea o abierta o cerrada. Los ejemplos que se dieron, el ejemplo señalado el año anterior hacia las elecciones del Congreso en El la que el lista Congreso fue cerrada cerrada, fue cerrada. dio, en mi opinión, un buen resultado y Ujú. un buen resultado con un elemento adicional, y es que con seguridad serán elegidas, como fueron elegidas al Congreso de la República, varias Ujú. compañeras, Ujú. mujeres, que tienen, y eso hay que reconocerlo, tienen indudablemente mayores talanqueras, mayores dificultades para hacer la política, ¿sí? Y entonces unos escaños que se garanticen para las mujeres, a mí me parece que eso es muy importante Lista cremallera, en una una lista mujer. cerrada y es una lista cremallera, tal como se hizo en el Congreso. Ajá. Pero indudablemente, pues si la lista, en el caso mío, si la lista es abierta, pues vamos a trabajar Como siempre, como lo ha hecho como hasta lo ahora. hemos hecho siempre, y si Ujú. es lista cerrada, igualmente, independientemente del lugar en que nos encontremos, para ser elegidos, también tenemos que trabajar por toda la lista, no vamos como a irnos de agache, como dicen los niños en la escuela, no, vamos a trabajar con berraquera, con disciplina y las 24 horas. Pero si es lista cerrada, le tienen que dar buena ubicación a los actuales concejales. Esa es una aspiración, esa es la aspiración, y yo creo que ahí hay una voluntad de eso, ¿cierto? Pues primero, de lo que esté seguro Bogotá es que eh, la lista del pacto histórico va a tener un número de concejales mayor a los que hoy tiene en el Consejo de la Ciudad. ¿Qué ¿Vale? ¿Y qué significa? les da esa seguridad? No, nuestro trabajo, nuestro trabajo. Nosotros somos hombres, gente buena, trabajadora, que nos encontramos permanentemente con la gente, con las comunidades, en los barrios, en las calles, en las familias, ¿sí? Nosotros no hacemos la política los últimos 4 o 5 meses antes de las elecciones. Yo digo que la política se hace incluso desde el siguiente día cuando a uno le entregan la credencial, desde 4 años, y eso se puede ver en los debates de control político. Ustedes que pasan al Consejo saben de nuestro trabajo, ustedes saben de nuestros proyectos de acuerdo, de nuestros acuerdos, y ustedes saben que tenemos un contacto permanente con las comunidades de Bogotá, y entonces eso nos ofrece unas seguridades, pero por supuesto
en unas elecciones todos estamos en riesgo, ¿no? Claro. Todos estamos en riesgo y todos hacemos unos cálculos indudablemente y trabajamos pues para satisfacer a la ciudad e ir con honestidad y con transparencia a seguir trabajando las propuestas y a defender el gobierno que ojalá sea el gobierno pues que sea del pacto también, ¿cierto? ¿Y cómo habló el candidato del pacto histórico para la alcaldía? He visto muy molesto a Carlos Carrillo. Parece que no le están dando garantías. Ha protestado contra Alexander López. ¿Cómo está ese asunto? Ese asunto está de la siguiente manera. Primero ya hay un acuerdo en el pacto histórico que es, digamos, una dirección nacional de coalición donde están representados los partidos del pacto histórico. Y allí se desprenden unas orientaciones para todos los partidos, vuelvo a decir, que hacen parte del pacto histórico y que deben ser asumidas por cada uno de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hubo ya un acuerdo en el pacto histórico y en los aspirantes a la alcaldía mayor de Bogotá entre Gustavo Bolívar, Heidi Sánchez y el colega Carlos Carrillo. ¿Esos son los tres candidatos Ellos son los actuales? tres ¿No candidatos. hay más? Sí. ¿Y Camilo Romero? Dicen que esa parte no me consta, yo puedo decir porque he participado de algunas reuniones con los compañeros antes mencionados. Sí, todo indica que un sector del pacto histórico ha expresado su solicitud para que Camilo Romero, hoy embajador en Argentina, está allá en la ciudad de Buenos Aires, en nombre del gobierno nacional, también haga parte de la encuesta. Es una encuesta a la que se ha llegado como acuerdo para que seguramente en 4 o 5 días de la próxima semana, es lo que conozco hasta esta hora de la próxima semana, pues se desarrolle esa encuesta y al final de la misma semana, pues se diga quién es el candidato único del pacto histórico. Por la encuesta. Por la ¿Y encuesta. Holman Morris? Holman Morris no está en esa baraja. ¿Y el embajador no estaría inhabilitado estando ocupando un cargo público en este momento? Yo no soy abogado ni soy especialista en esos asuntos electorales, pero yo manifestaría que si él está invitado a ser parte de esa De la encuesta, encuesta. es porque Porque hay quiere. estudiosos de ese tema que le han manifestado que lo puede hacer. O si no, pues no van a correr el riesgo de que una persona pueda, voy a suponer que ganara la encuesta, después se ve incurso en unos actos jurídicos y pierda hasta la alcaldía mayor de Bogotá si fuese elegido. Estoy hablando en la posibilidad. Entonces yo no creo que hayan un grupo de especialistas en derecho electoral que le hayan dicho, láncese y si gana, pues no pasa nada, o si pasa algo y fresco. No, yo creo que si le han manifestado y si eso está en la opinión y en los medios de comunicación y en un sector del pacto histórico, principalmente de la Colombia humana, pues es porque han estudiado el asunto. Correcto. Bueno, estuvo en el plantón de la séptima por lo del corredor verde, estuvo en el plantón, la marcha, la protesta, el bloqueo, ¿cómo les fue? Nos fue muy bien, ¿no? Nos fue muy bien, fue una marcha tranquila, una marcha cívica, una marcha pacífica, una marcha donde pues se hacen las arengas respetuosas a la comunidad. Estamos en unos momentos muy críticos, ¿sí? Usted sabe que ya hay una presentación de unos prepliegos para que sean conocidos por la ciudadanía, para que hayan opiniones, propuestas, solicitudes de modificaciones. Hay unos términos que ya están cercanos a su vencimiento. Luego vendrán seguramente los pliegos y en estos seguramente también tienen que encararse de manera jurídica ahora, en el mediano o en el largo tiempo, pero la protesta como tal, a la hora en que nos convocamos, desde las 7 de la mañana por ahí hasta las 8:30, con una marcha tranquila y muy bien organizada, pues le manifestamos a la ciudad y de manera particular quien les habla, que definitivamente Bogotá ya no resiste más troncales de Transmilenio. Yo creo que ya estamos mamados de tanta troncal de Transmilenio. Yo creo que hay que pasar a otros modos de transporte más limpios, más tranquilos, ¿cierto? De energías que no atenten contra la naturaleza, que no contaminen,
que evitemos tanta tala de árboles en la ciudad. De verdad es lamentable, es muy duro, más que lamentable en mi formación como licenciado en Pero para biología, ese corredor verde pasar, van a talar árboles. tienen que talar ¿Y árboles. no se supone que es corredor verde más árboles? Es que ese es un distractor. Mire lo que le voy a decir. El Consejo de Bogotá mayoritariamente votó el artículo 5 del Plan Distrital de Desarrollo, cuya denominación es Corredor Verde de la Séptima. Ujú. ¿Sí? Y si usted lee el contenido, pues usted está de acuerdo con ese corredor verde que está ahí en la literatura de ese artículo. Ujú. Pero ya cuando vamos a la realidad, A cuando ha ver el habido las proyecto. presentaciones del proyecto, los famosos render, lo que ha quedado, la literatura que ha quedado en los prepliegos, nos encontramos con que lo que se va a hacer es una nueva troncal de Transmilenio Muy por la carrera distinto a séptima, lo del plan de desarrollo. muy distinto para nosotros a lo del plan de desarrollo. Entonces, ¿usted Por no está de eso, acuerdo con este corredor? pues, con ese corredor en esas condiciones no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que haya ni una troncal más de Transmilenio. Es Pero decir, entonces, ¿en qué que se va a la gente, transportar la ya le gente? voy a decir, que la gente de la séptima que hoy marchó, también ojalá próximamente, si van a hacer otra troncal de Transmilenio en otro lugar, nos acompañe a irnos allá. Eso es muy importante, no solamente por la troncal que los afecta a ellos, por la cual yo los estoy acompañando porque soy consciente que por allí no debe ir una troncal de Transmilenio. Pero igualmente, si nos van a construir otra troncal en cualquier otra avenida de la ciudad de Bogotá, pues vamos también a la protesta. Y yo les voy a decir a los amigos de la séptima, por favor, levántese más temprano que cuando estuvimos en su territorio y Ujú. vayámonos también y armonicemos la lucha. ¿Y qué transporte se puede hacer antes de la denominación? Mire, allí, independientemente o más allá del debate de si es metro elevado o metro subterráneo, usted sabe cuál ha sido mi postura frente a Ujú. esa construcción y siempre he Subterráneo. defendido el metro subterráneo. Sí. Y también la construcción del Regiotran del Norte. Ujú. Entonces, ¿qué van a garantizar tanto el metro subterráneo elevado? Sí, vuelvo a decir que es lo que está en construcción y que está en discusión, y el Regiotran va a quitarle carga a ese corredor de la carrera séptima. Ujú. ¿Sí? Es decir, cuando se empezó por primer momento la idea de ese corredor de la séptima, había una población mayor a desplazarse por la carrera séptima. Y hoy, entonces, el grupo humano que sale masivamente desde el portal donde se va a construir el portal principal, el patio taller, como se llaman, en la calle, entre la calle 200 y la 220, se van desplazando, pero todos no llegan a la calle 26, ¿sí? Ujú. Sino algunos empiezan a bajarse por la 170 porque van a coger la avenida Boyacá, otros por la calle 100 porque van a coger la avenida 68, otros por la 94 porque trabajan en la 19 o en la 15, otros por la 72. O sea que sí podemos utilizar un modo de transporte mucho más tranquilo, más bonito, ¿sí? Más, más armónico con la naturaleza, ¿sí? No tan veloz, no tan de tanta carga, porque no se requiere el número de pasajeros hora sentido y lo podemos hacer en un tranvía en la ciudad de Bogotá. Eso se necesita aún más. Hace unos años hubo también esa posibilidad de un tranvía por una alianza público-privada y también eso se detuvo. ¿A usted le Entonces, gusta esta más es el una tranvía? oportunidad, aunque yo le voy a decir, uno tiene que ser en esto muy sincero y muy sensato, ¿cierto? La idea del tranvía no fue tenida en cuenta por este gobierno. No fue tenida en cuenta, ¿por qué razón? Porque los primeros razonamientos que hicieron, lo hicieron en ausencia de lo que iba a pasar en la Caracas y en el Regiotran. Y ya he dicho que mucha de esa población tiene que irse bajando del modo de transporte de la séptima para ir cogiendo otros modos de transporte que lo Ujú. lleven al occidente o al sur occidente de la capital del Entonces, país. usted es más partidario del tranvía. Por supuesto, sí, además son líneas férreas. No necesitamos hacerle tanto daño a la ciudad. ¿Sí? Hacer una troncal de Transmilenio en algunos lugares con el modo de los puentes elevados para llegar a la estación
son obras muy pesadas. Y yo creo que allí no se necesitan obras muy pesadas, sino una obra como esa, acompañada de arbolados, de ciclorruta, de ciclopaseos también, de plazoletas y de buen espacio público para caminar. Eso es lo que necesitamos. Concejal, usted, una de sus banderas ha sido el medio ambiente. ¿Qué proyectos se han venido impulsando para mitigar el impacto del cambio climático? Muchos, pero déjeme recordar que tenemos uno que prontamente ahora en agosto se va a dar su discusión. Es el que se establezcan en la ciudad de Bogotá una ruta de polinizadores. Algunos dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la ciudad? No, no, es que ni más ni menos la polinización es la forma como se mantiene la vida vegetal, ¿cierto? A través de la complejidad que realizan insectos y algunas aves y algunos pocos mamíferos para llevar el polen de una flor a otra, ¿cierto? Ujú. Y seguir el camino, ¿sí? De la flor, del fruto, de la semilla y volver todo ese ciclo para mantener los arbolados en la ciudad de Bogotá. Y eso sirve para, estamos en épocas de cambio climático, hay anuncios que en 5 años la temperatura va a subir entre 1,5 y 2,5 grados y eso es una temperatura elevadísima con respecto a la que estamos viviendo para los seres humanos, para la fauna y para la flora. ¿Y en qué país funciona un proyecto como el que usted Sí, presenta? funcionan en España, funcionan en Alemania, los Ok. hemos visto, sí, los hemos visto, y creo que eso ayuda a, a, a que respetemos más la naturaleza y que entendamos que, por ejemplo, los insectos, algunas de las aves, las abejas, nosotros tenemos que protegerlas y cuidarlas porque son las que ayudan a impactar de manera positiva la naturaleza en materia de la vida, de la vida. Eso es muy Ujú. importante. ¿Y qué tal lo ha hecho Claudia López con el Pues, tema del medio ambiente, que es además del Partido Verde, y que el plan de desarrollo tuvo ese énfasis, el Bogotá Reverdecer? vea, yo voté por Claudia López, Ujú. ¿sí? Voté el Plan Distrital de Desarrollo. No todos los artículos, pero buena parte de los mismos. Sí, eso la ciudad lo debe conocer con tranquilidad. Nos hemos opuesto a algunas medidas, principalmente de movilidad, y algunas actuaciones que han ido contra la naturaleza. Y nos hemos manifestado también de manera categórica y con responsabilidad frente a algunos compromisos incumplidos. Por ejemplo, la Avenida 68 debiera hoy no estar en construcción como una troncal de Transmilenio. Eso es un incumplimiento. Ese es un incumplimiento. ¿Y el contrato no estaba firmado Sí, ya? no estaba firmado, ese contrato no estaba firmado, estaba en proceso, pero ella fue la que lo firmó. Ujú. Y yo estuve allá en la 68, sí, sobre la carrilera, en la localidad 16 de Puente Aranda, sí, adquiriendo ese compromiso con la comunidad. Y entonces, pues ese punto, ¿cómo lo voy yo a acompañar? Si fue un compromiso que hicimos y está en documento escrito. Lo mismo en la carrera séptima. ¿Sí? Por la séptima no va una troncal de Transmilenio y están Pero sí trabajando buses eléctricos, para que haya una troncal de Transmilenio. pero sí buses eléctricos. Sí, es con buses eléctricos, pero son buses articulados al estilo de los rojos de la avenida Caracas. Son lo mismo, ¿sí? Por supuesto que yo no voy a decir que pasar de un bus de De combustible diésel. derivado del petróleo o diésel Ujú. a un bus eléctrico, pues las Es condiciones un se avance. mejoran en esa parte. Ujú. Yo, eso uno tiene que ser serio y no mentirle a la ciudad por ganarse un voto. No, 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 no. La palabra también uno tiene que cumplirla. Y también porque hicimos el compromiso, por ejemplo, de evitar el impacto, de detener en su momento que se hubiera podido tener un impacto de una obra sobre el humedal que une Engativá
con la localidad de Suba. Entonces son cosas que uno tiene que reclamarle. Hay otros elementos positivos, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema distrital de cuidado, muy positivo, es novedoso, Las es manzanas. tanto, exacto, es tanto que el gobierno nacional pues también va a implementar esa política, seguramente con algunas adecuaciones en la estructura, en la filosofía y en la concepción del mismo, pero a nivel nacional, porque creo que es una buena iniciativa. En materia de educación, también ha habido avances significativos en materia de nuevas infraestructuras Ujú. y en lo que se ha denominado la juventud a la U. Creo que son buenos Sí, asuntos. jóvenes a la U. Jóvenes a la U, Concejal, perdón. pero veo mucho concejal que ayuda a elegir a Claudia López arrepentido. Es que lo ha hecho así tan mal que todo, hay mucha gente que quizás los que más duro critican a la administración de Claudia López son los del mismo Partido Verde. Está, por ejemplo, Luis Carlos Leal, Carlos Carrillo, por ejemplo, también Diego Cancino. Todos ellos ya son férreos opositores a la administración y todos ellos trabajaron para elegir la alcaldesa. No, no, hablando de la verdad, el concejal y colega del Polo Democrático Alternativo Carlos Carrillo. no acompañó la postura que tuvo el Polo, porque esa fue una decisión de partido y él se Ujú. apartó de esa decisión. Y nosotros O sea, él siempre estaba respetamos en su la oposición decisión, desde el principio. respetamos esa decisión, así es. Los otros compañeros, pues yo no voy a hablar por ellos porque no soy ni de su partido, ni Ujú. sé las razones por las cuales se hayan apartado de algunas decisiones, porque en su inicio, pues todo estaba tranquilo. Sí, eso no me voy a meter allá en minucias de qué haya podido pasar. Pero indudablemente eso pues pasa, no debiera de pasar, ¿sí? Porque repito, es mejor uno comprometerse con 5 o con 10 causas por la ciudad y no alargarlas mucho más para incumplirlas, ¿sí? Eso es un aprendizaje que yo he tenido en mi vida política en la ciudad de Bogotá como concejal. Seguramente en mi primer envío en el Consejo Capitalino hice mensajes en demasiado y en el segundo ya los fui disminuyendo y en el tercero mínimo y en el cuarto un poco menos y seguro Se va que la especializando. gente se ha dado cuenta Ujú. que uno hace su trabajo y lo cumple. Eso es lo más importante. ¿Y qué tal lo ha hecho Claudia López entonces en su opinión, en su concepto, en su valoración? No, ya acabé de decir que hay unas cosas que ha hecho positivas y hay otras cosas, principalmente en materia de movilidad, ¿sí? El problema de la inseguridad, que es un problema del orden ¿En nacional. movilidad se rajó? Yo creo que en movilidad se está rajando, ¿cierto? Por los modos de transporte que está utilizando. Mire, nosotros con Claudia López, siendo ella candidata, se unió como coadyuvante a la demanda del metro elevado de la ciudad de Bogotá. Ella lo firmó siendo Que no candidata, estaba de que acuerdo no con ese estaba de metro. acuerdo, ¿no? Debió haber hecho un esfuerzo adicional, ¿sí? Pero ahí sí dice que Para, los contratos para, ya estaban firmados cuando sí, llegó. para renegociar, pero sí puede renegociarse si hay voluntad de las partes, Ujú. ¿sí? No son medidas unilaterales, eso también hay que decirlo. Es tanto que al llegar el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, él llegó en la idea de la propuesta de decirle a Claudia, bueno, no se ha iniciado nada físicamente, ¿cierto? Ujú. Entonces, en un diálogo con el consorcio chino, podemos nosotros decir que parte de los kilómetros de esa primera línea del metro o primer tramo del metro de la ciudad de Bogotá pase desde cierto estación hasta otra estación de manera elevada. Y hay unas comisiones, ¿sí?, que esperamos que ojalá se lo digan al país. ¿Cuál es la realidad de eso? Si se puede desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista técnico. Y lo que resulte será lo que debe seguirse tramitando. Se equivocó la administración en poner el pico y placa todo el día. Eso como que generó más caos, como que se compraron, se vendieron y se compraron más carros. El problema de la movilidad es en una ciudad de 8 millones de habitantes, en una ciudad donde el vehículo particular se utiliza en buena parte, no siempre, ¿sí? Mm. No siempre, en buena parte se utiliza como una herramienta de trabajo,
Ujú. creo que es muy difícil implementar una medida del pico y placa todo el día. A mí me parece que la medida del carro compartido que existió Ujú. durante un tiempo Ujú. y que la eliminó también después, Ujú. sin una explicación muy válida, en mi opinión, o sin una Sí, es que le estaban explicación. haciendo Sí, trampa. exacto. Entonces creo que esa medida se hubiera podido mantener y eso estaba dando como mejores resultados. Sí, todo el día de pronto afecta mucho la movilidad de las personas, que la gente no sale a pasear porque no tiene nada que hacer, sino porque tiene que movilizarse, trabajar, llevar a los hijos al colegio, una cita médica, tiene que hacer un desplazamiento. Ahora, lo Usted único que pide, mejora eso es definitivamente acelerar, ¿sí? Acelerar modos de transporte mucho más limpios, acelerar la primera línea del metro, ¿sí? Eso hay que hacerlo. pues está dentro de Poner, 10 años, mejorar ciclorrutas, mejorar andenes. que es un peligro salir en Bueno, bicicleta, ¿no? mejorar andenes, mejorar ciclorrutas, mejorar la seguridad humana, la seguridad física en toda la ciudad, generar mejores adecuaciones de luminarias en muchos Mm, puntos de la ciudad, la pero seguridad, nosotros también podemos irnos acostumbrando a ir haciendo el tránsito a otros modos de claro, transporte mucho más limpios y de claro, menores esfuerzos y de menor gasto. Mire, le voy a decir algo fácil. Tenemos la panadería a 3 cuadras y ya queremos llamar un claro. taxi para ir a traer una bolsa de leche. Eso no debe ser así. Y usted hecho este ejercicio, concejal, seguramente puede que sí, puede que no, de llamar un vehículo por aplicación, de cualquiera. Al minuto lo tiene al frente de su casa. ¿Cuántos carros hay trabajando, circulando en la malla vial de Bogotá en esa función que están es trabajando? No, hay muchos carros, el número no lo tengo ahorita, pero sí hay muchos carros, incluso que han llegado de muchas otras partes del país, ¿cierto? Ujú. Porque en materia de movilidad, pues esta es la ciudad que mayores, ¿sí? Problemas pues tiene. Y entonces la solución es que la persona que tiene un vehículo de pico y placa, pues utilice otro vehículo al otro día si tenga que pagarle Ujú. elevadas tarifas, ¿sí? Pero tiene que hacerlo. Entonces a mí me parece que volver en esa idea del carro compartido me parece que es una buena medida y solamente en ciertas horas del día, pero no en la totalidad del día. Entonces, Claudia López, rajada en movilidad. Sí. En seguridad, ni hablemos. Sí, en seguridad es una situación muy difícil, Ujú. definitivamente. Es decir, el problema de la seguridad no solamente se debe medir por por las consecuencias, ¿no? Porque uno regularmente tiende a ello, ¿no? Que un hurto, por Ujú. supuesto que eso Ujú. lo alarma, Ujú. y más si hay la pérdida de vida de alguien, pues con más razón. Si hay un robo de un vehículo, por supuesto, pero si roban un apartamento, un edificio, pues mucho más. A medida que se va escalando, como en el efecto económico, pues Ujú. nos vamos preocupando mucho más y la queja va siendo mucho más dura. Sí. Entonces, eso, pero también hay unas causales, ¿no? Es que hay ahorita que hay que descubrir las razones por las cuales se ha incrementado la violencia en el país y esa violencia también vuelve a generar desplazamientos a las principales ciudades de Colombia, ¿cierto? Y la gente que se desplaza regularmente es la gente pobre Ujú. que, como se dice popularmente, por el campesino llegan con una mano adelante y la otra mano atrás Ujú. y desafortunadamente tienen que apelar a unas actuaciones a unas actuaciones indebidas, primero eso. Sí. Segundo, que las oportunidades laborales tanto desde lo público como desde lo privado, pues no están manifiestas de la mejor manera. Y el otro tema tiene que ver definitivamente con que la gente no se deja morir de hambre. La gente hace todo lo Ujú. que tenga que Ujú. hacer, así sea con acciones que no nos gusten, para evitar que un niño de 4 o 5 añitos se muera porque no tiene absolutamente nada que comer. Concejal, y poniendo en una balanza las cosas buenas que ha hecho Claudia López, como las manzanas del cuidado que usted destaca, los colegios, así sea que sea terminar los proyectos que dejaron pasadas administraciones, pero los terminó y eso es Y importante. otros que están terminados por esta. Exacto.
Si uno pone una balanza lo positivo con los puntos negativos donde usted considera que se rajó de 1 a 10, profesor, ¿con cuánto la califica? con 4.9. O sea, se raja y pierde el año, porque uno gana es con 6, Pero dejémosla en 4.9, ¿no? Algunos la bajan y otros la aproximan, seguramente. pero se pasa con 6, no con Sí, 5. no, ahí están 5, yo la dejo en la mitad. Es decir, se raja. Ella quiere ser presidente. Pues sí, esas aspiraciones sí no se le pueden quitar a ninguno independientemente de la calificación que le estamos dando nosotros. Y si uno pone una balanza, lo bueno que ha hecho hasta el momento Gustavo Petro y lo malo, porque ha habido, me imagino yo, cosas malas, ¿usted qué calificación le daría hasta el momento al gobierno nacional de Gustavo Petro? Es, es más difícil calificar al gobierno porque es un gobierno que empieza, ¿no? Y uno no puede empezar calificando al gobierno para pasar el año o no pasar el año. Es que estos gobiernos pasan no el año, sino pasan el cuatrienio, que es lo que estamos haciendo Pero como con Colombia. uno en el colegio va por bimestres, No, sí, 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 sí. entonces el primer Sí, bimestre, claro que sí, pero en esto el ejemplo no es tan exacto, tan sí, sí. preciso, ¿no? Porque nosotros calificamos al gobierno de los demás. Lo que pasa es que a este gobierno, si lo empezaron a calificar al otro día, primer día de gobierno, las cosas buenas y las cosas malas. A los 8 días, 8 días de gobierno, a Pero los 15, usted ahora cree eso que no se está mal. dijeron que no iban a hacer lo mismo de los Ah, anteriores sí, sí. políticos. Y fíjese usted, el esposo de la ministra de Minas con contrato de No, malas 128 cosas. Yo, millones. yo con El eso estoy en esposo de la desacuerdo. ministra de Educación tiene otro de 90 millones en la Defensoría del Pueblo. Y pues si empezamos a hacer la lista, encontramos Ahora, cositas. mm, la expresión no es que llegamos a no hacer lo que los otros hayan hecho. Sí. No, lo que pasa es que uno debe actuar con corrección, independientemente lo que hizo el otro Ujú, gobierno. ujú. Sí, sí. Y este gobierno, si esas actuaciones están sucediendo en el gobierno nacional, el presidente de la República, pues debe tomar medidas, Ujú. sí, debe tomar medidas. Así de concreto es. Eso no nos debe molestar porque precisamente eso será una demostración de transparencia de un gobierno del cambio. O Sí. si no, pues sencillamente estaríamos transitando también por un lugar equivocado y yo creo que no estamos transitando por un lugar equivocado. Seguramente hay goles que se le meten al presidente de la República Ujú, ya con estos anuncios desde usted y los medios de comunicación que ujú. están muy Sí, él no tiene atentos que a saber todo, estas ¿no? investigaciones, pues entonces ya se ha informado y Mm, seguramente él debe tomar sí. los correctivos que deba hacerse y como debe ser. Fíjense lo que le dijo ayer o antier al comandante de la policía, le dijo, general, bueno, yo esos distintivos no los tengo muy claros, mi hermano. Le dijo, general Salamanca, tome medidas y con quien sea, con el rico, con el pobre, con la mujer, Pero con acabe el con hombre, la corrupción. pero hay que acabar con la Sí, corrupción eso lo y dijo. que le caiga, como se dice el Al que guante, al sea, que se sí. lo Sí, chante. eso lo dijo. Eso hay que hacerlo. Mm. ¿Sí? Bueno, ya Claudia López con el sol en sus espaldas, yo lo veo decepcionado de lo que fue ese gobierno de Claudia López, ¿cierto? Pues decepcionado no, sino que yo lo que digo es que hubo unas actuaciones incumplidas y eso Ujú. uno no puede hacerse elegir para incumplirle a la ciudad, ¿cierto? Y de Es, Gustavo Petro sí todavía no está decepcionado, está no, no, contento, yo estoy, yo contento, estoy contento, yo creo feliz. que hay cosas por mejorar. No ha sido fácil, el Congreso de la República se ha organizado para hacerle una oposición férrea, fuerte, no ha sido fácil tramitar las principales reformas del país, pero hay un listado de muchas cosas buenas que se han hecho en este país Mm. sin apelar al Congreso de la República. Una reforma tributaria que nunca había pasado, pasó en el Congreso de la República, donde quedó la figura del que tiene más, del que gana más, pues contribuya más con los tributos del país, y eso es de la naturaleza normal de la economía. El que tiene más, pues que aporte más, y el que tiene menos, seguramente no tendrá que aportar nunca, ¿cierto? ¿O le parece poquito que vaya a haber una reforma a la Ley 30 de 1992 ahora inmediatamente que se está haciendo discutidas con las universidades Ujú. públicas de Colombia, con los estudiantes de las universidades, para que hayan 9.5 billones de pesos para las universidades distribuidas de dos maneras, 5 billones de pesos para mejoramiento y nuevas estructuras universitarias, que hay universidades que se están cayendo, incluidas algunas
algunas infraestructuras de nuestra Universidad Nacional, de la Universidad Pedagógica donde yo estudié, ¿cierto? Y van a haber los 4.5 billones de pesos adicionales para que haya matrícula gratis y haya una ampliación en materia de cobertura universitaria para 500.000 jóvenes. ¿Les parece poco eso? Eso es importantísimo, que haya una ley, ¿sí? Una ley que ya está sancionada, que reconoce los derechos del campesinado. Por eso, pero entonces ya en ¿Sí? ese primer bimestre usted le puede calificar un 9, entonces. Pero le estoy diciendo que está bien, que estoy 9. contento con el gobierno del ¿Cuánto le presidente. ponemos entonces? Yo le voy a poner 9.3. Uy, está cerca del 10, está a ¿Ah? perfección el gobierno nacional. Profesor Celio Nieves Herrera, siempre un placer tenerlo en los micrófonos de Al Día Noticias. Le deseamos éxito en su aspiración de ser reelegido como concejal de Bogotá. Bueno, don John Dewey, muchas gracias. Siempre muy amable usted conmigo, con todo mi equipo de trabajo y muy atento para seguir conversaciones cuando usted lo crea conveniente. Muchas gracias y un feliz día a toda su importante audiencia. Sí, señor, es el concejal de Bogotá, Celio Nieves Herrera, del Polo Democrático, analizando un poco el actual panorama político en el país, la actual situación de Colombia y sobre todo de Bogotá. Está en oposición al corredor verde que está proponiendo la alcaldesa Claudia López. Bueno, dijo una frase que yo destacaría y por ahí de pronto podríamos estar titulando esta entrevista: Bogotá ya no resiste más troncales de Transmilenio, estamos mamados, ha dicho el concejal de Bogotá, Celio Nieves. Estamos en Al Día Noticias, emisora .5.